el que no se mete a aprender y a entender la tecnología va a ser desplazado por el que sí. No podemos caer en el tecnopánico, pero tampoco en la tecnofobia, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio entre esos dos extremos. Uno de los puntos más críticos relacionados con el uso de inteligencia artificial generativa es el tema de derechos de autor, porque sí golpea directamente el corazón de la industria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista, este programa donde tocamos siempre temas diferentes, conocemos más a los profesionales que están destacando en el mundo del derecho. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Hoy estoy con Oscar Montezuma. ¿Cómo estás, estimado? Bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias por recibirnos aquí en Newbox, a las oficinas de Newbox. Cuéntanos un poquito más para la gente que recién va a conocer un poquito el trabajo que están haciendo. ¿Qué es Newbox? ¿Cuál es su especialidad y por qué están destacando tanto? Sí, bueno, somos una consultora especializada en asuntos legales y en temas de asesoría legal y asuntos públicos enfocados en el sector de tecnología y negocios digitales. Ese es nuestro nicho, ¿no? O sea, ahí nos movemos. Y tenemos oficinas en Perú. Arrancamos en Perú en el 2018, luego en Ecuador en el 2020 y en el 2023 abrimos Colombia. Entonces estamos en 3 países de la región ya. ¿Qué tan estresante, si se puede usar la palabra, poder manejar oficinas, operaciones en tantos países, ¿no? Yo sé, por los amigos que uno va conociendo en el trabajo jurídico, que tener un estudio propio solamente en Lima ya de por sí genera dolores de cabeza, pero estar al tanto de tantas oficinas, poder chequear tanta actividad, ¿cómo es eso? O sea, la clave ahí es tener un gran equipo local, ¿no? Y lo que hemos apostado es porque sea una expansión internacional bien orgánica. No es que nos hemos aliado con una firma local, sino que hemos ido a abrir la oficina de cero, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido seleccionar a un gran equipo de trabajo en cada país que se encarga prácticamente de liderar la operación local, ¿no? Entonces, mi rol está un poco más en el manejo estratégico de temas muy transversales a los 3 países, ¿no? Como el posicionamiento internacional de Newbox y temas relacionados a eso, ¿no? Algo que me interesa mucho hablar contigo porque sin duda es algo de lo que se está conversando mucho a nivel profesional en todas las ramas, es lo de la inteligencia artificial, que yo tengo entendido que eres una persona que está trabajando mucho al respecto, está realizando mucha actividad académica sobre eso, y te comentaba antes de grabar, cada vez veo más en nuestra cuenta de TikTok, en nuestra cuenta de Instagram, que cuando viene alguien a tirar hate, el comentario más común que hace es: ¿por qué estudian derecho si la inteligencia artificial los va a reemplazar en unos años? Y a veces me sorprende, a veces me río y a veces digo, de vez en cuando, ¿qué tan cierto será eso? Creo que tú eres la persona adecuada para respondernos. ¿Los abogados están en peligro por la inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que los abogados que no aprendan a utilizar la inteligencia artificial están en peligro, pero no los abogados en general, digamos, ¿no? O sea, porque sí. Creo que se nos ha vendido mucho este rollo de hollywoodense de Terminator, que vamos a terminar siendo controlados por los robots y que los robots van a dominar a los seres humanos, que además no es una inquietud solo de los 80, sino que incluso si uno se remonta a la antigüedad, incluso a la revolución industrial, cuando aparecen las máquinas industriales, había este grupo de personas que eran los luditas, ¿no? Que iban a romper las máquinas, a romper estas fábricas, ¿no? Porque consideraban que les iban a quitar el trabajo, ¿no? Pero lo que sucede a través de la historia es que hay una reinvención, entonces empiezan a aparecer nuevas profesiones alrededor de nuevas tecnologías que van surgiendo, ¿no? Entonces yo no creo que estemos cerca de ese vaticinio apocalíptico, ¿no? A veces pienso en otras tecnologías y digo, ¿cuántas veces han matado al correo electrónico y sigue vivo? ¿No? O sea, entonces, creo que es un poco sobremencionar, ¿no? Reaccionar de esa manera pensando y agotar la discusión en un tema que tiene que es mucho más rico que pensar en que una tecnología te va a quitar el trabajo y que te va a dejar sin trabajo, ¿no? Entonces, me parece que debemos ir un poco más allá en el debate. Y hablando específicamente tal vez de los abogados, ¿no? ¿Qué hace única la presencia humana, la sensibilidad humana en la carrera jurídica, que va a complicar tal vez que la inteligencia artificial pueda tomar ese lugar y ese puesto en la sociedad? Bueno, hay un tema muy importante ahí en el tema del criterio, ¿no? Jurídico, que si nosotros analizamos estas soluciones que tenemos a la mano ahorita, con casos como, no sé, congresistas que han elaborado proyectos de ley con IA o jueces que han utilizado estas herramientas para dictaminar, ¿no? Nos damos cuenta que hay mucho error, ¿no? Hay mucho error.
Y eso nos lleva también a un cuestionamiento de cuál es la responsabilidad profesional detrás, ¿no? O sea, yo contrato una solución o contrato a un profesional que me va a dar a mí un resultado respaldado en un criterio propio, ¿no? Entonces creo que ahí está el componente de la humanidad, ¿no? Donde tiene que entrar, digamos, que va a prevalecer definitivamente, ¿no? O sea, igual, y no solo con el derecho, con otras profesiones como los contadores, que haya una solución que te haga un estado financiero. Ya, ok, primero tienes que chequear si es que está bien hecho, ¿no? Y segundo, todo el tema de la interpretación, ¿no? Cuando uno analiza y le pide a estas soluciones que interpreten, hay cosas hasta que son creadas. Porque como es inteligencia artificial generativa, crea cosas nuevas y no siempre son exactas, ¿no? Entonces, yo he podido testear varias soluciones, incluso soluciones de inteligencia artificial generativa que han sido entrenadas con jurisprudencia legal. Y siempre hay falsos positivos. O sea, es algo que hasta no hay tecnología perfecta, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco ese componente humano que se va a mantener, creo yo, y que tenemos que preservar, ¿no? ¿Cómo funcionan estas IAs que están siendo alimentadas con jurisprudencia peruana o con jurisprudencia en general? Sí, o sea, tú lo que haces es entrenas al modelo con cantidades de jurisprudencia, bien sea de Indecopi o de cualquier organismo público, ¿no? Y además con legislación, ¿no? Entonces, la idea es que tú les preguntes y solo te puedan responder en relación con eso que han aprendido, ¿no? Entonces le puedes preguntar, ok, ¿cuál es la sentencia? O no sé, quiero saber el concepto de remuneraciones devengadas, no lo sé, por lanzar una idea, ¿no? Entonces te bota información de lo que encuentra en las normas y al mismo tiempo de jurisprudencia relacionada y te pone los links también para que tú chequees, ¿no? Cosa que no es información intuitiva, sino que... Entonces, sí, muchas veces te puede acercar bastante el resultado, pero muchas otras también tienes que tú revisar y hay cosas que por afinar, por ajustar, ¿no? Pero sí creo que, o sea, lo que sí creo es que van a generar una revolución importante en la práctica jurídica. O sea, no podemos vivir de espaldas a eso. Tenemos que zambullirnos a entenderlo, a utilizarlo y perder el miedo a la tecnología y decir no soy tan tecnológico, ¿no? Porque esa es la típica, ¿no? En el mundo legal es, pero yo no soy tan tecnológico, lo mío es otra. No. Desde el momento que tienes un celular con todas esas aplicaciones y te comunicas por WhatsApp, ya eres tecnológico, pues. Entonces, huirle a la tecnología creo que tampoco es que sí sea el otro extremo, ¿no? Entonces yo digo, no, tenemos que meternos a aprenderlas, porque eso sí creo que el que no se meta a aprender y a entender la tecnología va a ser desplazado por el que sí. Ahí es donde creo que viene el desplazamiento, ¿no? Hablando de desplazamiento, ¿no? Si bien los abogados pueden sentirse un poco más seguros todavía, ¿crees que hay alguna carrera que realmente esté peligrando con el desarrollo de la inteligencia artificial? Hace poquito veía que habían desarrollado una IA traductora súper eficiente, ¿no? Sí. Y también veo mucho el tema de a veces el diseño gráfico, ¿no? Que estas IAs que están cada vez perfeccionando más su creación de imágenes originales y todo esto. ¿Sientes realmente que alguna profesión corre peligro? Pueden haber profesiones que corran más peligro que otras, sin duda, sí. Traductores, ¿no? Aunque, claro, si por ejemplo estás buscando una traducción oficial, no todos los traductores son oficiales y son solo algunos y tienes que tener esa validación, ¿no? Pero sí, creo que hay algunas carreras que están, por ejemplo, veo muy lejos a otros oficios como, no sé, el grafitero, reemplazado por la IA, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que estamos muy lejos de esos escenarios, pero hay otras profesiones que sin duda más cercanas a la creación de repente imágenes, textos o cosas de ese tipo que podrían estar. Pero nuevamente, si seguimos el mismo análisis anterior con el caso de legal, no debemos guiarnos solamente por las herramientas, hay que agregarle un componente humano siempre, creo yo, ¿no? Hace poco había una construcción, una obra con albañiles donde había un letrero gigante que decía ChatGPT no va a construir ese edificio. Y creo que va de la mano mucho con eso, ¿no? Sí. Pero de alguna forma sí puede servir para el diseño arquitectónico del mismo. Sí, claro. Partes más artísticas o no necesariamente de mano de obra. Claro, sí, totalmente. Y creo, o sea, incluso ahora se está hablando también de otras tecnologías, como por ejemplo la impresión 3D, que es algo que ha pasado desapercibido durante unos años, pero ahora ya estás pudiendo construir. La vez pasada había un anuncio de una bicicleta hecha con impresoras 3D o prótesis construidas con 3D que abaratan sustancialmente los costos de producción de estos elementos y, o sea, es un avance total, ¿no? Entonces, no podemos caer en el tecnopánico, pero tampoco en la tecnofobia, ¿no? De decir, no la utilizo,
me voy al campo y me aíslo de todo porque no, o sea, entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre esos dos extremos. Hablando justo de tal vez las aplicaciones con las que la gente puede comenzar, la gente que va a ver esa entrevista, ¿no? En el teléfono, por ejemplo, tú tienes ya aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona el día a día de Oscar con la inteligencia artificial? Sí, mira, yo utilizo bastante las herramientas de... En particular dos que me he metido a explorar más, que son Copilot y ChatGPT, ¿no? Y creo que se pueden hacer cosas muy interesantes en el trabajo jurídico sobre esto, ¿no? O sea, resúmenes de normas. Puedes hacer también diseño, por ejemplo, de... A veces también he ensayado la herramienta para responder correos electrónicos complejos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sabía cómo responderlo, entonces lo que hago es... Eso sí, tengo reglas para utilizarlo, ¿no? Anonimizo todo porque son plataformas en las que tú puedes estar ingresando información confidencial. Entonces hay una regla de oro que es no metas todo ahí porque no sabes dónde va a terminar, ¿no? Entonces anonimizo y utilizo la herramienta, entonces le digo, ayúdame a responder este correo en ese sentido, 3 líneas. Y me bota un borrador de respuesta, ¿no? Entonces, y a veces me cuadra, a veces no, entonces yo lo ajusto, ¿no? Entonces me sirve también para ese tipo de cosas, ¿no? Me ahorra mucho tiempo, sobre todo, ¿no? Resúmenes de, voy a entrar a esta reunión y tengo que revisar esto rápidamente. ¿Me puedes dar los 4 puntos centrales de lo que tiene este documento? ¡Pum! Te lo bota, ¿no? Entonces, nuevamente, otra regla de oro es revisar, no guiarte ni copiar y pegar lo que sale ahí, ¿no? Pero suele ser muy útil para ese tipo de cosas, ¿no? Para sacarte la hoja en blanco, para darte una base sobre la cual partir, para publicar, por ejemplo, contenido en redes sociales también lo utilizo, ¿no? La vez pasada, mañana justo voy a publicar un artículo sobre inteligencia artificial, un post en LinkedIn, y quería ilustrarlo, pero bien, o sea, dije entonces le digo, esta la hice con Copilot, ¿no? Entonces le digo, pues crea una imagen que represente el AI washing, ¿no? O sea, como el greenwashing, el AI washing, ¿no? Que es esta idea de que hay personas que dicen que están usando como gancho comercial, pero no están usando, ¿no? Entonces, y me hizo una imagen donde salió una lavadora. Y entonces yo agarro y le digo, está buena, pero ponle un poco más de sarcasmo, ¿no? Entonces me creó una buenísima, así que donde salía el robot metido en la lavadora, ¿no? O sea, entonces... También sirve mucho para crear contenido o para pulir tu contenido en redes, ¿no? Tú le das una base y te ayuda a mejorarlo, a darle... Entonces, hay muchas aristas en donde lo puedes utilizar, ¿no? Me parece muy interesante cuando especificas que le pediste más sarcasmo. Por ejemplo, la IA actualmente entiende estos conceptos, por ejemplo. Sí, es más, te los sugiere. Te pone, en este caso Copilot, lo que hace es te sugiere... ¿Quieres más sarcasmo? ¿Quieres más esto? ¿O más serio? ¿O más formal? Entonces la idea es construir el prompt, que es la instrucción, de la manera más precisa posible. Pero más que eso, es jugar con lo que te bota. Porque eso te bota un resultado y tú le respondes y él te responde. Y la idea es en ese juego, en esa dinámica de pulir, de ajustar y todo es donde encuentras la magia real de estas herramientas cuando quieres pulir un texto, por ejemplo, ¿no? Cuando quieres afinar algo, ¿no? Hay mucho también de ética en el uso de estas herramientas. O sea, somos profesionales que somos contratados además para dar un servicio legal, ¿no? Con componente humano, con lo cual uno no puede copiar y pegar, ¿no? Que es lo mismo, o sea, cuando yo escucho estas discusiones sobre inteligencia artificial, es lo mismo que ocurrió cuando salió Internet y había Wikipedia, el Rincón del Vago y demás cosas, claro, ¿no? O sea, yo me acuerdo de eso. Es la misma discusión, solo que estás trasladada a una herramienta que tiene otras funcionalidades adicionales, ¿no? Pero por ahí creo que va el tema, ¿no? Como usarla con mucha responsabilidad, ¿no? Por ahí va. A eso quería llevarlo un poquito, ¿no? Porque en LP tenemos un montón de contacto con estudiantes, con jóvenes que están llevando la carrera y todos estamos usando ChatGPT o similares para poder, yo quiero creer, en el mejor de los casos, complementar, por ejemplo, sus tareas, sus artículos. Ajá. Y pensando mal, yo sé que hay muchos que lo usan para hacer completamente los trabajos, ¿no? ¿Cuál crees que es la visión que hay que tener con inteligencia artificial y el desarrollo académico, ¿no? En la implementación de los estudiantes? ¿Y dónde está esta ética? ¿Dónde está este margen, este límite con el que ellos tienen que trabajar al momento de usar esas herramientas? O sea, hay dos caminos ahí que están ocurriendo ahorita, ¿no? O prohibir el uso de la herramienta o enseñar a usarla responsablemente, ¿no? Yo voy más por el segundo camino, ¿no? Por el hecho de... Porque inevitablemente si tú prohíbes, generas un mercado negro alrededor de esa prohibición y van a acceder de alguna manera por algún lado, ¿no? Y eso genera, además con el morbo y todo el tema asociado a acceder a algo prohibido, ¿no? Yo creo que es mejor
construir esas capacidades y enseñar a utilizar bien, ¿no? Lo mismo que hacíamos cuando en la era pre-internet hacíamos un trabajo de investigación, luego cuando surgió el internet también, ser responsables en saber que uno tiene que respetar el trabajo intelectual de otras personas, ¿no? O que si estás haciendo un documento con ese aparato, decir que estás haciéndolo con esa tecnología, con ese sistema, ¿no? Que es lo que estamos viendo que no está pasando, no solamente en los niños, en los colegios, sino también en las autoridades. Tenemos hace poco un caso de un congresista en Perú que ha utilizado esto para poner, sin ir muy lejos, hace unos días, en un post que hice en LinkedIn, en uno de los comentarios, alguien me comentó el post y copió tal cual el resultado de ChatGPT, y entonces decía... ¿estás de acuerdo con esta versión del comentario? Y 2 puntos y salía el comentario. Entonces se había olvidado de borrar esa otra parte, ¿no? Entonces creo que la gente lo está utilizando para muchas cosas, ¿no? Que no está mal que tú le pidas a la herramienta que te pula un comentario, pero lo que voy es que si vas a utilizarlo para hacer un trabajo intelectual, hay que respetar ese tipo de ética académica, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que educar desde abajo, ¿no? Desde los más chiquitos ahorita, ¿no? Me hiciste acordar, no sé qué, sé que con los productores que tengo, con los chicos de producción hay una diferencia ligera de edad conmigo, ¿no? Pero recuerdo el mismo debate con El Rincón del Vago, con cuando recién salió Wikipedia, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo viviste esa época, ese cambio tecnológico en tus primeros años de educación secundaria, universidad? ¿Y qué tanto realmente es similar a lo que estamos viviendo ahora? Era la misma discusión, ¿no? Yo recuerdo incluso cuando he enseñado en la universidad que la gente también lo hacía. O sea, a veces la forma de verificarlo ni siquiera era irte al Turnitin ni nada de eso, sino era irte a Google y copiabas un texto porque te sonaba muy elaborado y ¡prum! Te botaba un artículo. Entonces eso obviamente estaba sancionado, ¿no? 0, ¿no? Así que creo que estas herramientas de acceso a la información son muy buenas todas, pero hay que usarlas con mucha responsabilidad, con mucha ética y enseñarlo desde los más jóvenes, ¿no? A mí me gusta siempre resaltar el tema de los jóvenes, pero también en LP nos siguen un montón de abogados ya mayores, gente que está usando Instagram como que con la justa, Facebook puede ser. ¿Cómo o qué tienen que saber ellos para empezar a aplicar inteligencia artificial en su día a día? ¿No hay alguna de esas apps que comentábamos, ¿no? ChatGPT, Copilot, Gemini también de Android, sí, que sea un poco más accesible para ellos? ¿Cómo le recomiendas iniciar en inteligencia artificial a una persona que está un poco alejada de la tecnología? Yo creo que, o sea, uno de los que tiene la interfaz más amigable es ChatGPT, la versión gratuita. O sea, se pueden hacer muchas cosas con la gratuita de ChatGPT. Ni siquiera tienen que pagar, porque la versión paga arranca desde $20 mensuales, ¿no? Entonces, pero con la gratuita se pueden hacer un montón de cosas. La vez pasada yo hice una charla que era ChatGPT para abogados. Entonces agarré como 5 prompts de los que uso y los empecé a utilizar en vivo en ese momento para que se vea cómo bota el resultado, ¿no? Y cómo te ahorra tiempo y todo. Entonces es muy fácil, es muy parecido a un buscador. Si es que estás habituado a utilizar cualquier buscador, es bien sencillo. Y pones la instrucción y con esa instrucción te construye el resultado y va jugando, ¿no? Entonces yo lo que digo es pierdan el miedo y láncense a probar y a usar, ¿no? Porque muchas veces lo que tiene es el miedo más que otra cosa, ¿no? Es decir, no, ¿qué es esto? Que no sé cómo usarlo, ¿no? Es facilísimo, es como un buscador. Tú le pones y te bota el resultado. Y además en el margen izquierdo te va guardando todas las historiales anteriores, ¿no? Entonces, si encontraste una instrucción o un prompt muy bueno, lo puedes volver a utilizar después, ¿no? Entonces, es súper práctico, me parece. Y hay buena conexión con esta idea con la que iniciamos, de esta visión apocalíptica muy Terminator, ¿no? Sí. Que acá Luis Panduro, mi productor, cuando veníamos me decía que teníamos que referenciar sí o sí esta película Her. Sí. ¿Qué tan cerca estamos, ya no al escenario apocalíptico, sino al escenario un poco más, tal vez, íntimo y personal que propone esta película, ¿no? De que este contacto con una IA, con un asistente virtual, que hace poco anunciaron una IA con una voz, sí. Hubo un tema legal que también vamos a conversar luego porque se parecía mucho a la voz de Scarlett Johansson y todo esto. ¿Qué tan cerca estamos a ese escenario más íntimo y que también es complicado, muy de ciencia ficción? O sea, yo creo que ese escenario de conversar con una solución de inteligencia artificial o sea, va a ocurrir, y creo que es un escenario, por ejemplo, cercano. Yo sí creo que cada vez más estamos en capacidad de poder conversar con estos sistemas. Pensemos en los asistentes de voz, o sea, en Alexa, en Google, en todos estos que conversan, Siri, que tú puedes conversar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos nada lejos de esos escenarios en los que tú puedas terminar conversando y teniendo una
una relación personal, obviamente con las limitaciones que existen, ¿no? O sea, cuando en la película Her también hay un momento en el que él se pone muy triste porque se cayó el sistema, ¿no? Entonces ella le dice, no es que te siga infiel, sino que se cayó el sistema o estaba atendiendo a 1000 usuarios, no sé. Entonces, creo que el desarrollo que está trayendo la inteligencia artificial en ese tipo de asistentes personales, para temas comerciales, para temas incluso también de relaciones interpersonales, va a seguir desarrollándose. Pues es como meterle inteligencia artificial al Tinder, ¿no? Una cosa así. Un mix medio extraño entre ambos, pero sí, creo que eso sí lo veo más cercano, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el nivel de interacción del ser humano con ese tipo de soluciones? Bueno, ahí sí no tengo mucha claridad sobre hasta qué punto uno puede llegar a enamorarse de un sistema. Pero si tomamos en cuenta los estados de salud mental a nivel mundial y todo, este tipo de soluciones pueden terminar siendo una compañía. Bueno, sin ir muy lejos, pensemos, siempre me gusta ir a ejemplos. Existía hasta hace poco en el Perú ese tema de la voz amiga. No sé si alguna vez, era un número que tú llamabas a hablar de la vida o de lo que quisieras, ¿no? Y me acuerdo que había varias historias de que llamaba gente a trolear y a hatear a la voz amiga, ¿no? Que no sé quién era la voz amiga, pero siempre ha habido esa necesidad que ahora de repente puede ser suplida por soluciones tecnológicas, ¿no? Algo que me interesa hablar es, ya acercándonos a escenarios un poquito más jurídicos, hay iniciativas que están buscando, por lo menos a nivel nacional, reconocer o etiquetar todos los productos ligados a inteligencia artificial para que sea evidente. Aplicaciones como Instagram, por ejemplo, tú subes una story que esté hecha con inteligencia artificial, automáticamente te la marcan como que esto fue hecho con IA. ¿Qué tan importante es a nivel jurídico remarcar el contenido generado por esta tecnología? O sea, no estoy seguro si esta es la solución que va a resolver los problemas del uso de la inteligencia artificial, porque, nuevamente regresando a esos ejemplos anteriores, ¿no? O sea, cuando yo hacía un trabajo con máquina de escribir, tenía que decir que lo hice con máquina de escribir. Cuando apareció Word, tenía que yo decir que lo hice con Word. Podemos llegar a un estado medio paranoico del tema también, ¿no? No estoy seguro si es que un sistema de etiquetado vaya a resolver el tema, ¿no? No me queda claro que esa sea una salida. Creo que tenemos que seguir evaluando formas. Quizás lo que sí creo que puede ayudar mucho es pensar en regulación inteligente de este tema, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A no sacar leyes que regulen la tecnología específicamente, sino encontrar esos espacios legales donde hay que hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, si es que el uso de la inteligencia artificial genera problemas en materia de derechos de autor, veamos en la ley de derechos de autor que ya existe qué hay que ajustar, ¿no? Si es que hay un problema que se genera a nivel de consumidor, hay un código de consumo pero crear una ley ad hoc para cada tecnología nueva que salga me parece que puede generar un caos legislativo terrible, ¿no? Porque, o sea, no hubo necesidad de una ley de Internet para que Internet se habilite, y podemos empezar a pensar en escenarios en los que, esto sí me parece apocalíptico, ¿no? O sea, cada tecnología nueva tenga una ley, ¿no? Mañana salen los autos autónomos, ley de autos autónomos y demás, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar bien mejor eso, ¿no? Y detectar realmente cuál es el problema público a atender y resolverlo de una manera inteligente para no crear un caos normativo alrededor de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, sobre los problemas específicos, ¿no? Y cómo podremos resolverlo de forma jurídica. Algo que estoy viendo mucho es que se están usando estas apps de generación de imágenes. Ajá. Para ponerle rostros a personas, generar, por ejemplo, desnudos y ponerle rostros de personas famosas, celebridades. Pero ha pasado también que gente que no es famosa ni una celebridad, gente que se conoce del día a día, usa esas aplicaciones para generar imágenes similares, para filtrar o falsear nudes, como se le conoce públicamente, masivamente. Sí. ¿Cómo podemos reaccionar jurídicamente ante esos casos? ¿Y hay una forma de evitarlo, de sancionar, de prevenir esos temas? Mira, por un lado, en lo no jurídico hay mucho tema de educación, como te decía al inicio, ¿no? En el uso de estas herramientas, sobre todo en los más jóvenes, que son los más expuestos también a este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay mucho bullying y alrededor hay casos de colegios donde ha pasado este tipo de cosas, ¿no? Ya pensando en la parte jurídica, creo que hay que revisar, por ejemplo, el catálogo de delitos informáticos que tenemos, que es del 2013, que podría darnos ahí algunas luces sobre ciertas cosas que podrían no estar contempladas, ¿no? Porque son cosas que afectan, o sea, son temas que afectan, que tienen un impacto muy fuerte en las personas, ¿no? O sea, estás dañando la reputación por completo de una persona creando algo falso totalmente, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos explorar
qué opciones en la parte penal se pueden analizar. Creo que por ahí hay un camino, ¿no? Sí, es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en ese tipo de casos. Ahora, por ejemplo, yo pensando a futuro y pensando mal, ponga que el EP algún día decir, no, ya no te necesitamos a ti, Lucho, porque tenemos una IA que puede entrevistar y usar tu imagen, por ejemplo. Sí. ¿No? Yo puedo desde ahorita, de forma legal, prevenir que una institución, sea LP, sea cualquier otra página, use mi imagen y requiere mi imagen. Que use tu imagen, sí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no es necesario hacer ninguna modificación legal porque tenemos los derechos, o sea, está en la Constitución, está en el Código Civil, ¿no? Sí, yo creo que ahí el tema de usos de imagen es totalmente vigente, ¿no? Y lo puedes aplicar, ¿no? Hay otros casos distintos en donde no es tu imagen, sino que se parece a tu imagen, ¿no? Y da algo como lo que pasó con Scarlett Johansson hace poco, ¿no? Que la voz era muy parecida a la de ella. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una figura que no tenemos en nuestro derecho peruano, pero que sí está muy presente en la jurisprudencia y en el derecho anglosajón. En Estados Unidos existe una figura que es el publicity right, ¿ya? No sé cuál es la traducción exacta para el publicity right, porque no es derecho de publicidad, pero está vinculado es como la evolución de tu derecho de imagen. Entonces, te pongo un caso, ¿no? Este es un caso famoso que ocurrió en Estados Unidos, donde hubo una actriz, creo que era Bette Midler, que fue contratada por una marca para hacer una serie de comerciales, ¿ya? Entonces, ella tenía un compromiso de, no sé, 3 spots publicitarios, y al finalizar el primero rompió el contrato, dijo que no quería seguir. Entonces, pero ya había toda una historia construida. Entonces, lo que hizo la marca fue dar la sensación en los siguientes spots de que estaba ella, pero no estaba. Yeah. Entonces, había una persona que cantaba muy similar, no era una canción de ella ni era su voz, pero era cantada. Entonces, generaba la sensación de como si estuviese ahí. Y esta derivación o sea, tú puedes no estar replicando tu imagen tal cual, ni tu voz, pero esa sensación de que tú estás ahí es lo que se llama el likeness. Y eso sí está sancionado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, tú no puedes... Y yo pensaba mucho en los casos en donde, por ejemplo, hay personas que hacen un negocio de parecerse o de imitar a un artista, por ejemplo, ¿no? O sea, no es el artista, pero utiliza todo un look and feel del artista, ¿no? Entonces... Que es como el yo soy, digamos, que también está muy de moda acá. Claro. Entonces, yo sí creo que figuras como esas podríamos evaluarlas en el marco de nuestra legislación para ver si es que esta versión evolucional, el derecho de la imagen que te puede llevar a esa figura del likeness podría aplicarse en un país como el Perú, ¿no? Pero creo que esto podría abordar, o sea, se podría abordar para casos como el que planteas, ¿no? Y ahora lo que pasó, por ejemplo, que se hizo muy viral esta canción de Flow GPT, que sacó una canción en la que usaba la voz de Bad Bunny y Daddy Yankee, ¿no? Y hubo todo este lío que el sujeto tuvo que retirar las canciones de internet, luego volvieron. Si quisiéramos aplicarlo aquí, por ejemplo, yo escribo una canción, yo sabiendo que no canto bien y que si lanzo una canción solamente por mi nombre no va a ir a ningún lado, y uso la voz, por ejemplo, de Gianmarco, por citar a algún cantante, él podría reclamar propiedad de esa canción porque estoy usando su voz. ¿Cómo funcionaría? Esta canción se vuelve un éxito absoluto en internet. ¿Él podría reclamar regalías? ¿Cómo funciona eso? O sea, ahorita hay un gran debate sobre ese tema. Yo diría que uno de los puntos más críticos relacionados con el uso de inteligencia artificial generativa es el tema de derechos de autor, ¿no? Porque sí golpea directamente el corazón de la industria, ¿no? O sea, tú estás diciendo que hay herramientas que permiten recrear voz de, o te dicen, canta esto de acá como si fueses tal. Y no es la misma voz, pero es muy parecida, ¿no? Entonces, ahorita hay grandes demandas en Estados Unidos, sobre todo, que se han generado por sindicatos de autores que discuten justamente ese tema, ¿no? Del tema de saber, de ver hasta dónde puede llegar el alcance, porque no es tu voz, no es exactamente tu voz, pero es muy parecida a tu voz. Entonces, por eso que ahí digo que ese concepto del likeness, o la semejanza, o tratando de encontrar la traducción, podría aplicar mucho a esos casos, ¿no? Porque alguien también válidamente te podría decir, pero no es tu voz. Pero también podrías, o sea, estoy pensando en voz alta mientras hablo, agarrar conceptos de otras áreas como el aprovechamiento de la reputación ajena que existe en el derecho a la competencia, ¿no? Y también aplicarlo de alguna manera cuando hay una relación de competencia ahí, ¿no? Hay figuras, o sea, figuras tenemos en el derecho para utilizar o para, digamos, pulir y potenciar, ¿no?
No todo es completamente nuevo, pero por ahí creo que pueden haber algunas respuestas, ¿no? Hemos estado hablando de casos en los que tomamos el likeness, que me gusta mucho esta palabra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, usando ChatGPT, créame un libro para niños de 200 páginas y voy a las autoridades correspondientes para registrarlo como mi libro? Ya. ¿Es mi libro o de quién es ese libro? Eso ya ha pasado en Estados Unidos en más de una oportunidad. Y es el caso de una persona que lo que hizo fue ilustrar un libro con Midjourney, pero el texto, toda la parte textual, sí fue hecha por la persona, ¿no? Entonces lo llevó a la autoridad, al Copyright Office en Estados Unidos y advirtiendo qué cosa había sido creada con qué. Entonces le dijeron, genial, yo puedo registrar el texto como tuyo, porque tú me estás diciendo que tú lo has escrito, pero la imagen no, porque ha sido hecha con inteligencia artificial. Y bajo el copyright, y eso también aplica en nuestro derecho, solamente es autor la persona de carne y hueso. No puede ser autor un software, no, es persona de carne y hueso. Entonces, en nuestros sistemas de derecho de autor y copyright, casi todos a nivel global establecen que solamente es autor la persona natural de carne y hueso. Y como la jurisprudencia americana es tan creativa, hay gente que está, o sea, allá sale uno de estos temas y hay millones de personas escribiendo sobre el tema y doctrina y todo. Y se han encontrado casos, o sea, nuevamente regresando a ejemplos del pasado, ¿no? Donde se ha aplicado esta misma regla. Entonces, han encontrado el caso de las obras psicográficas. ¿Ya? Este es un caso fascinante. Las obras psicográficas son esas obras que han sido hechas bajo la influencia de sustancias. Bajo la influencia de alguna fuerza divina, ¿no? Entonces, por ejemplo, grupos religiosos que han construido sus libros bíblicos o sus libros religiosos por inspiración divina. Entonces, ellos han ido a registrar estos libros bíblicos, ¿no? Que no son la Biblia, sino son otros. Por ejemplo, creo que hay religiones donde tienen a otros líderes que han sido los que... Entonces van a registrarlo y dicen, ok, ¿quién es el autor? Una entidad celestial. Yo soy simplemente el medio a través del cual, en un estado de posesión, no sé, transcribí. Pero entonces, lo que ha hecho la autoridad, el copyright en Estados Unidos Office ha dicho, no los puedo registrar porque solamente es autor la persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, nos lleva a discusiones civiles bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú te vas a la calle y de pronto el perro de tu vecino te muerde, ¿no? ¿Quién es el responsable ahí, ¿no? ¿El perro puede ser responsable? O sea, o es un ser humano el que necesariamente... Entonces, que también nos lleva a otros casos como, no sé si te acuerdas de este caso del mono con el selfie. Con el selfie, ¿no? Claro, que se hizo muy famoso. Y al final creo que no se le dio la autoridad. No, al final se llegó a una conciliación en la que se le daba a ese lugar a esa selva, ese bosque, las regalías se dieron para la conservación de ese bosque, pero no se llegó a concluir de que el mono era autor porque solamente es autor el ser humano de carne y hueso. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema pendiente para ese tema, para estos temas de creaciones hechas con inteligencia artificial, porque no es un caso único. Ya han habido casos similares en el pasado donde las autoridades han dado ciertas soluciones, ¿no? Pero sí creo que para el tema de derechos de autor va a ser un tema muy, muy controvertido y que va a requerir una solución pronta, ¿no? Y actualmente, ya sea en Newbox en general, ¿usted conoce casos ligados a inteligencia artificial que ya se estén trabajando, que ya se estén generando contenido, jurisprudencia? Jurisprudencia, creo que todavía estamos empezando en eso, pero sí mucha consultoría de parte de empresas que están empezando a incorporar en sus procesos inteligencia artificial para crear contenido, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos crear contenido autónomamente hecho solo por inteligencia artificial? Y hay muchos temas vinculados a derechos de autor, a propiedad intelectual, protección de datos personales, derechos de imagen, ¿no? Publicidad engañosa, o sea, porque si yo construyo algo que es muy artificial, ¿no? Puedo estar induciendo al error también, ¿no? Entonces hay múltiples aristas alrededor de este tema, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para las empresas que construyan políticas de gestión del uso de estas herramientas en el trabajo, porque también se puede estar exponiendo mucha información confidencial, ¿no? Se puede estar asumiendo una serie de riesgos legales a nombre de la empresa. Entonces creo que es importante mirar hacia adentro, ¿no? ¿En qué casos se está usando la inteligencia artificial para engañar al consumidor? Por ejemplo, ¿hay algún caso puntual que se recuerde o algo que se pueda revelar sobre ese caso? No, o sea, no conozco un caso directamente yo, pero sí he leído artículos sobre situaciones en las que, por ejemplo, ¿no? Te digo, un chatbot soportado en inteligencia artificial te induce al error, ¿no? O te lleva por otro camino, ¿no? Eso, ¿no? O contenidos creados que no
necesariamente reflejan la realidad, ¿no? Como cuando uno iba de repente a un restaurante y veía que la carta había unos platos que se veían pues como como para un cuadro, ¿no? Y de pronto te lo sirven y es otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también van a empezar a surgir cada vez más, ¿no? Entonces, claro, tú mandas a das el prompt de una hamburguesa súper antojable y rica y lo que te viene es otra cosa. En ese claro, caso, por ejemplo. Claro. Son supuestos que se pueden dar, ¿no? Entonces, hay que tener mucha ética, mucha responsabilidad en el uso de estas herramientas para no caer justamente en riesgos legales de ese tipo, ¿no? Porque la persona válidamente te podría decir, oye, el chatbot me dio esta instrucción y me mandó el desvío y esto no cumple con las normas de consumidor, entonces te inicio una denuncia por protección al consumidor, ¿no? O una por publicidad engañosa, no sé. Ahora, creo que tiene mucho que ver, ¿no? Esto de las muchas empresas ya, sobre todo las que tienen trato directo o deberían tener trato directo con la gente, es un mar de chatbots y de chatbots para poder llegar a una persona real. Sí. No voy a decir si es correcto o no, pero hay algo que puede hacer la gente en esos casos cuando realmente necesitan atención de una persona y tienen que enfrentar la pared de 4 chats automatizados o robotizados. Hubo a raíz de eso un proyecto de ley que se aprobó y es ley y se modificó el Código Consumidor que te dice que que las empresas pueden utilizar estas soluciones, pero cuando tú pides al ser humano te tienen que dar la opción, ¿no? Porque al inicio este proyecto de ley lo que te decía es no, la primera opción siempre tiene que ser humana. Pero eso tampoco resuelve nada, porque a veces el humano actúa como chatbot. Entonces, y ahí estamos en el caos total, ¿no? Entonces, me parece que es una solución razonable decir, ok, tú puedes utilizar y ampararte en la tecnología para ser más eficiente, pero si la persona y el usuario quiere hablar con una persona humana, tienes que darle la opción, ¿no? Y eso ocurre en las mejores prácticas de empresas, de plataformas tecnológicas en Estados Unidos, Amazon y demás, tienen estos mecanismos implementados, ¿no? Entonces, ¿quieres hablar con un ser humano? Y tú dices sí y te pasan ya con un ser humano, ¿no? Siempre concluimos esas entrevistas con preguntas más fuera de lo jurídico, más humanas, más culturales, más de humanidades. Vamos a adaptarnos un poquito al contexto de esta conversación. ¿Cuál cree que es la mejor película o serie que refleje tal vez de forma más interesante, de forma más realista, todo ese tema de las inteligencias artificiales, de la tecnología en convivencia con el humano? Bueno, yo creo que series, Black Mirror me parece buenísima. Ojo que hay que tomársela con calma porque te puede llevar al pánico inmediatamente, pero me parece buena porque lo que hace es te lleva al extremo la situación. Hair también me parece muy buena como escenario hipotético de lo que podría ser utilizada, ¿no? Pero ¿Hay sí. algún capítulo de Black Mirror en especial que sería interesante ver desde el lado jurídico tal vez? Hay varios. Hay uno que es este caso de una chica que su esposo se muere y que reconstruye toda su vida a través de estas soluciones y la solución le empieza a hablar. ¿No? Eso me pareció como súper interesante porque hay temas de propiedad intelectual, hay temas de usos de imagen, de voz, mil derechos ahí involucrados, ¿no? Porque además incluso le dio acceso a información bancaria, o sea, de todo lo que deja la persona cuando... Lo que se llama el digital afterlife, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con tus activos virtuales cuando te mueres? Nadie hace un inventario de sus activos virtuales, ¿no? O sea, sí lo haces de tu propiedad, tu bien físico y todo, pero tú dejas una cantidad de cuentas, tus bitcoins, todo. Y eso todo hay que valorizarlo porque también tiene, ¿no? Entonces, me parece interesante esa de ahí. Y después hubo una en la última temporada en la que Salma Hayek actúa también, que habla sobre el tema de los términos y condiciones, sí, ¿no? Esa me parece muy buena también, sí. ¿Quién es esa persona, peruano, internacional, que usted más admira en relación a estos temas, en relación del derecho, tecnología, que cree que está dando grandes pasos para que los futuros abogados tengan en cuenta el derecho ligado a la tecnología como una rama a seguir y no sea solamente penal o civil? Me parece que hay varios, ¿no? Richard Susskind es uno de los que siempre da que hablar en ese tema. Y hay un par más también de autores. Se me ha ido el nombre ahorita, pero que también leo mucho porque siempre están posteando cosas bien interesantes sobre la evolución de la práctica legal en su relación con la tecnología y con nuevos modelos operativos, ¿no? Porque claramente hay espacio para construir algo distinto a una firma tradicional de abogados, ¿no? Eso es algo, siempre hay espacio, ¿no? Y creo que el estándar en el sector legal ha sido siempre la típica firma, con todo lo típico de una firma de abogados, ¿no? Pero creo que hay mucho espacio para todavía seguir generando disrupción en ese modelo y crear modelos alternativos, ¿no?
Si le diéramos el presupuesto y el tiempo limitado para hacer un invento que cree que cambiaría a la humanidad, ¿cuál sería ese invento? Esto puede ser medio contraintuitivo, pero yo diría algún mecanismo que nos permita mantenernos más presentes ante la hiperconectividad, ¿no? O sea, vivimos muy pegados a este aparato, a estos aparatos que tenemos, y eso nos ha llevado a cuadros de ansiedad, de 1000 temas más. Sí. Creo que es importante recuperar esa humanidad digital, digamos, de alguna manera. Cuando Oscar está en TikTok, en YouTube, y quiere mejorar lo que ha sido un mal día, ¿qué es lo que busca para reírse, para levantarse el ánimo? Hay cuentas de memes, o cuentas que hacen humor de situaciones cotidianas. Esas me parecen... a veces por ahí caigo en la cuenta de Jaime Ferraro, que tiene esas ocurrencias, ¿no? O también sigo también varias de memes de abogados, ¿no? La vez pasada había uno que me dio mucha risa, que era: di un libro que te haya hecho llorar. Y decía algo así como Derecho a la Propiedad 1 o Derecho Civil 1, una cosa así. Entonces, pero lamentablemente no hay muchos memes en español. Por lo general son construidos en inglés, ¿no? Pero sí hay muy buenos. Alex Su, por ejemplo, que es este abogado de Estados Unidos, tiene unos videos muy buenos donde hace también burla de muchas situaciones cotidianas de los abogados. Eso me parece bueno. Hemos hablado mucho de ciencia y tecnología, directa e indirectamente. ¿Alguna vez le ha pasado algo paranormal a lo que no se puede explicar? Paranormal, no. Creo que no. Cosas raras así, no. Creo que no me ha pasado. Pero es un tema que me llama la atención, pero no he tenido como experiencias así. Una vez creo que he visto, o sea, que creo que lo que vi en el cielo era algo más parecido a un ovni o algo así. Me parece que vi algo raro en el cielo, pero de ahí nunca más he tenido como una experiencia así que yo diga como, pero es un tema que me parece interesante. Sí, sobre todo, o sea, siendo alguien tan ligado a la tecnología, siempre me interesa saber cuál es el lado tal vez más, no sé si espiritual o que lo lleva a sobrepensar algunas cosas. O sea, sí pienso mucho, más que en esos mundos que no existen, en cómo mejorar lo que existe, ¿no? Entonces, sí leo mucho, por ejemplo, soy súper fan de Simon Sinek, de este tipo de personas que piensan mucho en cómo recuperar al ser humano detrás del profesional, ¿no? Porque parte de las cosas que tengo muy marcadas es cómo construir en Nubox no solo una empresa que da servicios legales en un nicho determinado, sino cómo construir una organización que trascienda con una cultura propia, ¿no? Y así, yo siempre digo, ¿por qué se conocen las culturas de muchas empresas del mundo, pero no son famosas las culturas positivas de firmas de abogados, ¿no? O sea, se conocen cosas horribles de las firmas de abogados, pero no cosas chéveres. Entonces yo digo, hay espacio para cambiar. Y para terminar, ya mirando al público del EP, ¿algún mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes que van a ver esa entrevista y seguramente van a animarse a experimentar el mundo de la inteligencia artificial? Sí, que le pierdan el miedo y que se lancen a probar, porque creo que hay un espacio muy grande para generar cambios en una profesión milenaria, ¿no? O sea, los abogados existimos hace miles de años, y creo que hemos seguido haciendo las cosas de la misma forma, y creo que la tecnología sí aporta mucho valor para generar cambios importantes en la forma como venimos ejerciendo el derecho. Damas y caballeros, Oscar Montezuma de Nubox, muchas gracias por el tiempo, por la charla tan divertida, entretenida, que siento que a los que van a ver eso a través de YouTube, en la entrevista completa, a través de los clips en TikTok e Instagram, sin duda va a llamar ese interés por esta... Yo no sé si es nueva tecnología. ¿Sigue siendo nueva tecnología? No es tan nueva, porque tiene desde los años 50 desarrollándose, ¿no? Pero la inteligencia artificial generativa sí. Y sí, hay que testearla, hay que probarla, ¿no? Van a interesarse mucho, así que gracias por estar aquí. Si han visto la entrevista completa en YouTube, dejen por favor su comentario, cuál ha sido su momento favorito, qué es lo que más les ha gustado. Y si se han encontrado con un clip en TikTok, en Instagram, que seguro se va a hacer recontra viral, como le comentaba justo antes de comenzar, en TikTok tenemos dos cuentas, una con 500.000, casi 600.000 y una con 200.000 seguidores, así que estamos dándole fuerte a las redes sociales y estoy seguro que estos clips van a ser sin duda alguna un deleite para la gente que está buscando conversar sobre estos temas, y para los haters que siempre nos dicen que nos van a reemplazar las IAs en un futuro no tan lejano. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Nos vemos pronto.